Una breve anotación en los papeles de un banquero, y el sueño de la energía gratuita desaparece como si nunca hubiera existido. En el caso de Tesla, todo se rompe en un segundo. Él escribe la palabra gratis, y el dinero para su torre simplemente se corta. No es un escándalo. No es una declaración ruidosa. Una negativa silenciosa y seca. Pero precisamente a partir de ese momento su vida empieza a deslizarse lentamente hacia el abismo. Él de verdad pensaba hacer que la luz fuera gratuita para todos, no como un eslogan, sino como un plan de trabajo. Principios del siglo XX. Las calles aún a medias en la oscuridad. Las bombillas son un juguete para los ricos. Los cables se extienden por las ciudades como una nueva moda. La electricidad es estatus, es una señal de que tienes dinero. Y de repente aparece una persona y dice, vamos a quitar los cables por completo. Hagamos que la energía simplemente sea, como el aire, sin contadores, sin tarifas, sin paga cada mes. Suena como fantasía o engaño, pero no es un charlatán de la calle. Este es Nikola Tesla, un hombre que ya ha logrado cambiar el mundo con la corriente alterna, que dio a la industria esa electricidad con la que hasta ahora funciona el planeta. Hoy su nombre son citas, imágenes, chistes. Entonces es un genio extraño, incómodo, ideas demasiado atrevidas, demasiada poca paciencia con el dinero y las reglas. Él empieza a construir en los Estados Unidos una torre enorme. No es un monumento bonito, no simplemente otro laboratorio. Debe ser una máquina que envía energía a través del aire, según el plan de Tesla. La torre Wardenclyffe es el primer paso hacia un nuevo sistema, en lugar de líneas eléctricas, ondas invisibles, en lugar de soportes y cables. Un solo punto que enciende todo a su alrededor. Barcos en el océano, casas a cientos de kilómetros, ciudades enteras, sin los enchufes habituales, sin las habituales facturas, sin los habituales dueños que tienen el monopolio de la luz. Y aquí es donde comienza el conflicto, que hasta ahora no me deja en paz. Si la energía se vuelve gratuita y accesible para todos, se derrumba la propia lógica del negocio de aquel entonces. Las empresas invierten enormes sumas de dinero en centrales eléctricas, líneas y equipos. Están construyendo todo un sistema donde cada kilovatio es una mercancía, donde por cada metro de cable pagan las personas, las tiendas, las fábricas, y Tesla propone un mundo en el que el cable no es necesario, donde no compras electricidad, sino que simplemente te conectas al campo, como a la radio, solo que en lugar de sonido, hay energía, para un soñador. Este es un paso hacia la justicia, para el inversor. Es un golpe al bolsillo. Tesla cree que el planeta puede volverse diferente, que los pueblos oscuros verán la luz por primera vez, que el niño de una casa pobre recibirá la misma lámpara que el heredero de una familia rica, que la electricidad deje de ser un lujo y se convierta en algo parecido al agua limpia. Pero este cuadro tiene su lado inverso. Las personas que construyen centrales eléctricas ya han invertido fortunas. Los banqueros calculan los intereses con décadas de antelación. Los monopolios apenas se están formando, pero su lógica ya es sencilla. Hay red, hay dinero, sin red, no hay negocio. Y en ese momento aparece en escena una persona que dice, y vamos a hacer que no haya red en absoluto. El principal enigma de la historia de Tesla es que hasta el final no está claro dónde termina su proyecto real y comienzan las leyendas. ¿De verdad encontró una manera funcional de repartir energía a todos sin excepción? ¿O sobrevaloré demasiado las posibilidades de mi idea? ¿Por qué se detuvo la construcción de la torre? Porque los cálculos no cuadraban. Porque la tecnología de aquella época no daba para llevar a cabo su idea. O porque demasiadas personas entendían, si de repente esto llega a funcionar, todo su modelo del mundo se hará añicos. Hoy, en torno a su nombre, hay todo un bosque de mitos. Le atribuyen milagros de los que él mismo nunca habló. De él hacen a un profeta, a un mago, a un mártir, a un salvador. O, al contrario, de un loco que no se llevaba bien con la realidad. Pero lo más interesante no es eso. Más interesante es el proyecto real que estaba detrás de la frase «energía gratuita para todos». ¿Qué exactamente estaba construyendo en Wardenclyffe? ¿Cómo se suponía que debía funcionar su sistema de transmisión de energía? Lo que en realidad quería ejecutar, conexión global, iluminación global o todo a la vez. ¿Y por qué al final el mundo eligió otro futuro? Vivimos entre cables. Pagamos por cada mes de luz. Dependemos de las redes, los contadores, las subestaciones. Para nosotros es tan habitual que parece natural. Pero a comienzos del siglo XX, el mundo tuvo la oportunidad de seguir otro camino. Por el camino de torres que podrían alimentar regiones enteras. Por el camino donde la energía no es una mercancía, sino una infraestructura disponible por defecto. Esta elección no ocurrió por sí sola.
Lo hicieron las personas, los que contaban el dinero, los que creían en la técnica, los que temían perder el control. Para entender por qué todo salió como salió, hay que volver a ese momento en que una persona decidió desafiar no solo la física habitual, sino también la economía de todo el mundo. Y cuando una sola palabra en su carta, gratis, resultó ser más cara que cualquier fórmula. Las emisoras de radio alrededor de Long Island enmudecieron al mismo tiempo, como si alguien hubiera desenchufado de golpe toda la región. Más tarde, los ingenieros consignaron en los registros, en uno de los lanzamientos nocturnos del equipo de Tesla, varias estaciones del condado perdieron la señal casi por una hora. No fue la interferencia habitual de una tormenta o una avería de la antena. Los transmisores funcionaban, las lámparas estaban encendidas, había alimentación, y el éter estaba vacío. Para la gente que vivía en la banda de radio, aquello parecía la mano ajena de alguien en su sistema. En ese tiempo Tesla realizaba experimentos con la torre Wardenclyffe. Aumentaba la potencia de sus generadores e intentaba poner en resonancia la Tierra y la ionosfera como un único cuerpo conductor. Su instalación no simplemente enviaba una señal, como un transmisor común. Funcionaba con una potencia enorme en frecuencias bajas que podían saturarlo todo alrededor, como un reflector apuntado directamente a los ojos de otras estaciones. Para los ingenieros de aquellos años, eso no era solo ruido, sino la desaparición total de la radio habitual. El hecho del ensordecimiento simultáneo de varias estaciones es importante porque demuestra que la torre no era un símbolo de hormigón vacío. Intervenía realmente en el éter. La radiocomunicación apenas empezaba entonces a desplegarse como una nueva industria. Y cada fallo se registraba con especial minuciosidad. Cuando distintos operadores en distintos puntos describen lo mismo, la señal desapareció bruscamente y luego regresó con la misma brusquedad. Eso ofrece una confirmación indirecta de la potencia de los experimentos de Tesla. El propio Tesla escribía en sus notas que su sistema era capaz de silenciar todas las estaciones existentes en el planeta con un solo transmisor. Para él, eso era un argumento de fuerza. La prueba de que su método de transmisión de energía e información era más potente y de mayor alcance que el de sus competidores. Para los demás, eso parecía una amenaza. Si un solo objeto puede apagar los transmisores ajenos, significa que puede controlar quién será audible en el aire y quién no. Los ingenieros de radio de aquella época ya construían su economía sobre frecuencias y licencias. Cada estación era inversiones, contratos, patentes. Cuando cerca aparece un sistema que con solo encenderse puede anular todo su negocio durante una hora. Eso deja de ser simplemente una anomalía técnica y se convierte en un riesgo directo para el futuro del sector. Las fallas alrededor de la torre mostraban que el juego iba no solo por las nuevas tecnologías, sino también por el derecho a controlar el acceso al aire. Estos registrados fracasos de silencio alrededor de Wardenclyffe encajan bien en la lógica general del proyecto de Tesla. Él no pensaba encajar con cuidado en la red ya existente de cables y estaciones. Estaba construyendo un sistema que, por definición, debía volverse dominante, una fuente, cobertura global, un mínimo de nodos intermedios. El hecho de que sus experimentos apagaran temporalmente estaciones ajenas era un efecto secundario de la misma idea, todo a través de un solo centro. Para inversores como John Pierpont Morgan, tales hechos tenían un doble significado. Por un lado, demostraban que Tesla sabía actuar a grandes distancias y controlar el éter. Por otro, mostraban que, si se permitía que este proyecto se desarrollara, podía destruir el mercado de la radiocomunicación que ya estaba tomando forma, allí donde ya era posible vender acceso a las frecuencias y construir una red de servicios de pago. El sistema de Tesla se veía como un potencial asesino del negocio. Los informes técnicos sobre las señales desaparecidas se convirtieron en otro argumento en la disputa en torno a la torre. Unos veían en ellos la confirmación de que la transmisión de energía y comunicación sin cables a escala global es real. Otros, la prueba de que un sistema así es demasiado peligroso para el modelo de gestión de la comunicación ya establecido. Cada hora de silencio en el aire recordaba: si este proyecto se lleva hasta el final, regularlo será mucho más difícil que las líneas y estaciones habituales. Al final, esos extraños relojes mudos alrededor de Long Island se convirtieron en parte de un conflicto mayor. Tesla mostraba que podía tocar todo el éter a la vez, y no un canal concreto, el mercado. En cambio, ya se encaminaba a dividir el éter en bandas, vender el acceso y proteger sus tramos, lo que para el inventor era una demostración de la fuerza de su idea. Para la industria parecía una señal de alarma. Si un solo objeto es capaz de apagar a todos,
Entonces, no encaja en un sistema donde la energía y la comunicación son una mercancía con precio y propietario. En los resúmenes contables de ese mismo mes aparece otra partida de gastos. El dinero de Tesla se acabó no porque lo hubiera gastado todo, sino porque alguien simplemente dejó de pagarle. En las nóminas de pago de la compañía de Morgan para el proyecto Wardenclyffe, hasta cierta fecha todo va parejo. Sueldos de los obreros, suministros de acero, hormigón, cobre, generadores. Las sumas son grandes, regulares. La torre crece. Se tienden los cables. Se montan las subestaciones. Esto es importante porque, por las cifras, se ve que Morgan al principio financia el proyecto como algo serio, largo y costoso, y no como un extraño experimento de un solitario. Luego, en esos mismos documentos, empieza una reducción gradual. Primero recortan la compra de materiales. Luego retrasan el pago a los contratistas. Y algunas partidas simplemente desaparecen de la lista. Solo quedan los gastos básicos, seguridad mínima, mantenimiento del sitio, los trabajos más simples. Esto es importante, porque la contabilidad no muestra una ruptura brusca, sino un colapso controlado del proyecto, como si no le dejaran desarrollarse, pero tampoco le dieran un final oficial. En esos mismos informes se ve que, paralelamente, crecen los gastos de Morgan en otros activos en el ámbito de las comunicaciones. El dinero va a compañías de radio, líneas de cable, a proyectos que pueden integrarse en el modelo habitual, acceso de pago, licencias, control de la infraestructura. Esto es importante porque la distribución de los fondos muestra la prioridad. La apuesta no se hace por un único centro global de Tesla, sino por una red de nodos controlados, donde cada fragmento de comunicación y de energía sigue siendo una mercancía. Registros aislados muestran que Tesla sigue enviando estimaciones y solicitudes de nuevas sumas. En el archivo se han conservado sus cartas con cálculos sobre el aumento de la potencia, el ajuste de los circuitos de resonancia, la compra de equipo adicional. En la contabilidad no hay pagos que correspondan a estas cartas. Frente a las sumas solicitadas, a menudo aparece un guión o una nota de rechazo. Esto es importante porque se ve una discrepancia directa. El inventor planea la ampliación del proyecto, mientras que el financiero de hecho ya ha pulsado el botón de stop. Los registros contables del mismo periodo fijan deudas con los contratistas de Wardenclyffe. Parte de los obreros recibe el dinero con retrasos. Algunas empresas figuran como no pagado o posponer. Al mismo tiempo, el flujo de caja general de la compañía de Morgan se mantiene alto. Hay fondos, pero se destinan a otras direcciones. Esto es importante, porque la negativa a pagar por la torre no puede atribuirse a una crisis o a la falta de recursos. Es una elección, no una medida forzada. En los documentos de pago queda una sola línea constante, el pago al propio Tesla. Durante algún tiempo más siguen transfiriéndole dinero, pero ya no para la construcción, sino como manutención personal. Las sumas son menores que las inversiones anteriores, pero estables. Esto es importante, porque en las cifras se ve la transición. Morgan deja de invertir en el dispositivo, pero aún sigue apoyando al propio inventor, como un activo que de momento no se apresuran a dar definitivamente por perdido. En ese mismo archivo se encuentran las notas de los abogados y consultores de Morgan sobre el mercado de la radio. En ellas se habla directamente del valor de una red controlada de estaciones transmisoras, de la posibilidad de cobrar por el acceso, de la protección de los intereses comerciales mediante licencias y patentes. El nombre de Tesla casi no aparece allí, pero las fechas de estas anotaciones coinciden con la reducción de su presupuesto. Esto es importante porque la atmósfera de los documentos muestra que el negocio ya no piensa en una torre global, sino en un mercado que resulta más fácil de dividir y proteger. A los pocos meses de los primeros recortes, en los informes sobre Wardenclyffe solo quedan pequeños gastos: seguridad del sitio, mantenimiento mínimo del equipo, acompañamiento jurídico del terreno. No hay grandes trabajos de ingeniería, no hay compras. La construcción está de hecho congelada. Aunque el cierre oficial aún no figura en los documentos, esto es importante, porque en los papeles se ve que el proyecto se traslada a un estado de congelación, en el que existe solo jurídicamente, pero no se desarrolla técnicamente. Precisamente en ese momento, en la contabilidad de Morgan aumenta el peso específico de las inversiones en compañías que ganan dinero vendiendo energía y comunicación según el esquema habitual. Centrales eléctricas, líneas, operadores con licencia, todo lo que aporta una rentabilidad comprensible de cada cliente, de cada nodo conectado.
Esto es importante porque el balance muestra una bifurcación directa, o bien un único centro que distribuye energía sin cables y sin contador, o bien una multitud de puntos, cada uno de los cuales está integrado en el sistema de pagos. El hecho es simple. En las nóminas de Tesla no hay una última anotación dramática. No aparece la frase «proyecto cerrado». En su lugar se ve una retirada gradual del dinero, un lento lavado de recursos, hasta que la financiación desciende casi a cero. Esto es importante porque, en los documentos, se aprecia la verdadera causa de la detención de Wardenclyffe. No un fracaso técnico ni una catástrofe repentina, sino un silencioso traslado del dinero hacia donde la energía y el éter permanecen bajo un estricto control económico. Años después. En el archivo personal de Tesla está archivado el esquema de la torre. La historia del loco Tesla se derrumba en un solo gesto, cuando el archivero saca de la carpeta un esquema en el que todo ya está calculado. Este esquema no se encuentra en unas memorias románticas, sino en una carpeta de trabajo de los años 1901-1903, junto a las nóminas y la correspondencia comercial. En las hojas no hay un boceto abstracto, sino un plano detallado de la torre con alturas, diámetros, contornos de las bobinas marcados y anotaciones específicas sobre las frecuencias. Esto es importante porque la existencia de tal documento demuestra que Tesla no fantaseaba con algún día después. Ya había convertido la idea de la transmisión de energía sin cables en un esquema de ingeniería concreto. En la parte inferior del esquema figuran la fecha y el marcaje interno del proyecto, que coincide con las designaciones de los informes sobre Wardenclyffe. Los mismos números de nodos, las mismas referencias al terreno, la misma magnitud de la estructura metálica enterrada se pueden ver en los presupuestos de la empresa constructora que realizó las obras en Long Island. Esto es importante porque la coincidencia de los datos indica que la torre no era una pantalla para simplemente una estación de radio. Sus cimientos y parámetros estaban desde el principio diseñados para un sistema de resonancia, y no para un transmisor de radio convencional de aquella época. En esas mismas carpetas se han conservado cartas de Tesla dirigidas a ingenieros y proveedores de equipos. En ellas exige directamente materiales con una conductividad determinada. Insiste en la longitud de los cables. Menciona longitudes de onda calculadas y fórmulas simplificadas para ajustar la resonancia entre la torre y la Tierra. Esto es importante porque las formulaciones muestran que la idea principal no es simplemente enviar una señal, sino excitar la propia capa conductora terrestre, usar el planeta como parte del circuito. Al esquema se adjunta una hoja aparte con una nota manuscrita. Transmisión de fuerza sin cables, donde se enumeran los puntos previstos para la instalación de torres análogas en otros continentes. Allí se indican coordenadas aproximadas y distancias. Y al lado, las pérdidas calculadas para una determinada potencia. Esto es importante porque en los documentos queda fijada la lógica de una red, y no de una torre aislada. Tesla planeaba claramente un sistema global de distribución de energía, y no un único objeto experimental cerca de Nueva York. En el archivo de Morgan se conserva una copia del mismo plano, pero con otras anotaciones en los márgenes, con una letra ajena. Junto a los nodos clave de la torre está escrito «consumo no controlado» y no hay contador. En varios lugares aparece un signo de interrogación junto a las palabras «zona de cobertura general» y «acceso sin línea». Esto es importante porque la reacción de las personas responsables del dinero de Morgan quedó fijada físicamente. No les satisfacía la mera idea de un consumo de energía que no pudiera vincularse a un punto de pago. En uno de los informes jurídicos a este esquema va adjunta una hoja de servicio con el cálculo del posible beneficio en distintos escenarios de uso de la torre. Allí hay una columna con la nota «Servicios de radio», donde se han calculado los ingresos potenciales por transmisión de señales y suscripciones a la comunicación. Otra columna, relacionada con la transmisión de fuerza, está marcada como económicamente indeterminada, y junto a ella figura la frase, no existe un mecanismo de tarificación del usuario final. Esto es importante porque los propios juristas reconocen la posibilidad técnica de funcionamiento del sistema, pero constatan la ausencia de un esquema habitual de cobro. En otro documento, fechado el mismo año, el consultor de ingeniería de Morgan compara dos enfoques: la construcción de una red de centrales eléctricas tradicionales con líneas y el desarrollo del transmisor mundial de Tesla. Según las cifras, se ve que la red de centrales proporciona un flujo previsible de pagos según los contratos, mientras que la torre global no se vincula a la cantidad de clientes y contadores. Esto es importante,
Porque el cálculo muestra una elección real. La tecnología de Tesla derribaba el principio de vender la energía como una unidad de mercancía. En un inventario tardío del fondo de Tesla, elaborado ya después de su muerte, el esquema de la torre figura bajo un número aparte con la anotación «realizado parcialmente». En la explicación del archivero se indica que parte de las soluciones constructivas está confirmada por fotografías de la obra y por detalles conservados de Wardenclyffe. Se señalan elementos metálicos reales y nudos de hormigón que coinciden con lo que está dibujado en el plano original. Esto es importante porque los documentos refutan la idea de un proyecto inexistente. La torre se construyó según este esquema, y no según la versión recortada de la estación de radio. En una nota de servicio de uno de los asistentes de Tesla, se menciona una bobina de acoplamiento para alimentar la iluminación en las casas cercanas durante las pruebas. Allí aparece una frase sobre la demostración planificada de alimentación inalámbrica de consumidores concretos, sin tendido de líneas. Esto es importante porque, en el trabajo ordinario, se discutía no solo la influencia teórica de la torre sobre el globo terráqueo, sino también el suministro práctico de energía a las casas, como parte del plan para atraer inversores mediante la demostración de un efecto real. Cuando el historiador reúne todas esas hojas sobre una misma mesa, el esquema, las cartas, las anotaciones de los abogados, los informes de construcción, se forma un vínculo rígido, preparación técnica y miedo económico. En el papel, Tesla muestra cómo hacer que el flujo de energía sea libre de cables. Y alrededor de ese mismo papel, las personas que controlan el capital discuten solo una cosa: cómo monetizarlo y si eso es posible en absoluto. Esto es importante porque la versión oficial del genio loco con sueños irreales se desmorona. No estamos ante un cuento de hadas, sino ante un proyecto minuciosamente calculado, que detuvieron no las leyes de la física, sino las leyes del dinero. En esa misma carpeta se conservó una copia de la carta de Tesla a Morgan. Un hombre propuso hacer que la electricidad fuera casi gratuita, y se enfrentó no a la física, sino al dinero, a comienzos del siglo pasado, en Nueva York. Sobre el escritorio de John Pierpont Morgan yace una carta. En el membrete, en grandes letras, está impreso un nombre: Nikola Tesla. En el texto no hay simplemente un informe sobre los trabajos, sino un golpe a la propia modelo de cómo en el mundo se venden la luz y la fuerza. Tesla escribe sobre la torre en Wardenclyffe. Formalmente, es una estación de radio, pero él la llama un nodo de transmisión de energía a distancia, sin cables. No simplemente para transmitir señales, sino para alimentar con fuerza barrios enteros, barcos, fábricas, y todo esto, al margen de las redes habituales de cables de cobre. En la carta dice directamente: la torre puede alimentar barcos en el mar y dar luz a barrios enteros sin líneas de distribución. No hace falta tender cables a miles de kilómetros. No hace falta enterrar postes, colgar cables, poner contadores en cada casa. Basta con un receptor en el punto donde se necesita energía. En uno de los párrafos subraya: el acceso a la energía no viene determinado por el lugar donde está tendido el cable, sino por si la persona dispone de un dispositivo receptor. Es decir, la empresa ya no controla la entrada al sistema gracias a la propiedad de las líneas, y, en consecuencia, no puede mantener a los usuarios tan firmemente atados a su red. En los borradores de esta carta, que encontraron entre sus papeles, hay una frase: el costo de transmisión para cada nuevo consumidor tiende a cero. Para él no es una imagen bonita, sino un cálculo. El dinero grande se va en la construcción del nodo. Y después, conecta tantos receptores como quieras. El proyecto casi no se encarece. Esa lógica rompía el esquema habitual. Las compañías energéticas entonces ganaban con cada casa conectada y con cada hora de funcionamiento vendida de una bombilla. Cuantas más líneas, cuanto más larga la red, cuantos más contadores, mayor era el beneficio. Tesla mostraba un sistema en el que el crecimiento del número de usuarios casi no aportaba ingresos adicionales. Para ese momento, Morgan ya estaba firmemente metido en el negocio eléctrico. Había invertido en los sistemas de Edison y en otras compañías de energía que construían estaciones, tendían cables, instalaban subestaciones. En sus informes todo estaba claro: tantas casas conectadas, tal longitud de las líneas, tal volumen de energía consumida. De ahí se calculaba la ganancia.
La propuesta de Tesla simplemente no encajaba en estas cifras. Una sola torre que cubre con su señal un territorio enorme, pero sin una manera clara de contar a cada usuario. ¿Cómo contar el dinero? Si cualquiera que tenga un receptor puede recibir energía y la red casi no siente la carga. Esto se nota especialmente en la correspondencia jurídica en torno a Wardenclyffe. Los abogados de Morgan discuten los derechos de radiodifusión, la posibilidad de comunicación a través del océano, el beneficio comercial de nuevos modos de transmisión de mensajes. Pero en ninguna parte aparece una formulación sobre los derechos de suministrar energía a todos los consumidores. En una de las cartas, el asistente de Morgan escribe: el proyecto puede ser interesante como medio de comunicación, si se logra demostrar sus ventajas frente a los cables submarinos. La torre, a sus ojos, es una herramienta para la comunicación, una competidora de la línea telegráfica por cable, no una fuente de fuerza libre, distribuida a cualquier punto. Por los rastros en el papel se ve claramente, el entorno del banquero estrecha deliberadamente el proyecto. La torre es conveniente mientras sea una estación de radio, mientras se pueda vender el mensaje, el minuto de conversación, la transmisión a través del océano, pero en cuanto se trata de transmitir la propia fuerza sin un pago claro por cada consumidor. En los documentos comienza el silencio. Los investigadores señalan que aquella carta de Tesla, donde desarrolla la idea de una energía casi gratuita, no tiene respuesta oficial por parte de Morgan. En los archivos hay documentos sobre las primeras transferencias de dinero, el consentimiento para la financiación inicial, pero para esta versión de las propuestas, ya con el acento en la transmisión de la fuerza, no se han encontrado cartas de respuesta confirmadas. A nivel de documentos, la historia se interrumpe. El inventor cambia el sentido del proyecto. De estación de radio, la torre se convierte en un prototipo de nodo de una red energética global. Y el inversor, en el papel, simplemente desaparece. No hay una negativa detallada, ni discusión de riesgos, ni intento de cambiar las condiciones. Solo el cese del diálogo. Más tarde, en los recuerdos de personas que conocieron a Tesla, aparece su frase: Morgan no va a financiar aquello a lo que no pueda ponerle un contador. Uno de los biógrafos recoge un relato en el que Tesla explica su negativa precisamente por esto. No se puede grabar con un pago cada receptor de energía. Por lo tanto, no hay la habitual palanca monetaria. Este motivo encaja terriblemente bien en la lógica del tiempo. El comienzo del siglo es la época en que la energía eléctrica se convierte en una nueva mercancía. Se aprende a venderla según las lecturas del aparato, por tarifa, por zona. Todo lo que no se convierte en un pago constante se considera demasiado arriesgado. El acceso libre a la energía no encaja en este sistema. Los resúmenes financieros confirman el giro. Después de las primeras inversiones, Morgan no transfiere nuevas sumas a Wardenclyffe, aunque la construcción aún continúa. La torre no está terminada. Los pagos se interrumpen. Los contratistas se quejan de los retrasos en el dinero. En cartas a otros destinatarios, Tesla escribe sobre la falta de fondos y la forzada detención de las obras. La ruptura con Morgan no se manifiesta en un escándalo sonoro, sino en un detalle sencillo. Las transferencias bancarias dejan de llegar. Sin dinero. La torre se congela en un estado a medio construir. El armazón metálico sobresale hacia el cielo. Pero el relleno interior nunca llega a completarse. Al final queda una sola carta. En ella Tesla describe la idea de una energía casi libre, accesible para muchos al mismo tiempo. Esta carta se convierte en un documento mudo de un contrato que no llegó a realizarse entre la posibilidad técnica y la lógica del beneficio. Por un lado, planos, cálculos, la estructura de la torre ya levantada, huellas de un trabajo real. Por otro, la ausencia de respuesta a la propuesta clave: hacer la electricidad demasiado barata y demasiado accesible como para seguir vendiéndola a la antigua usanza, con contador. Aquí por primera vez se ve cómo el proyecto de transmisión global de energía no tropieza con la altura del mástil, ni con las propiedades del suelo, ni con las limitaciones técnicas. Choca con el miedo a perder el control sobre la mercancía que apenas empiezan a convertir en un nuevo negocio mundial. En el archivo policial del New York Police Department se incorpora una hoja de inventario. En el archivo policial de Nueva York aparece un documento que silenciosamente tacha toda una leyenda. El investigador redacta una solicitud estándar. Se necesita un inventario de las pertenencias del huésped fallecido del Hotel New Yorker, Nikola Tesla. Es un procedimiento habitual cuando una persona muere sola, sin familiares cerca. Según el protocolo, todos los bienes se registran para luego ser entregados conforme a la ley o conservados como pruebas materiales. Para entonces,
El empleado del hotel ya había elaborado su propia lista. En ella se indicaban maletas, cajas, varios cajones, efectos personales, papeles. Por separado estaban marcados los contenedores metálicos que Tesla había pedido no abrir. Más tarde, estas anotaciones pasarían al expediente policial como fuente primaria. El investigador coteja el inventario policial con el del hotel. Es un trabajo rutinario, número por número, línea por línea. La tarea es sencilla: asegurarse de que nada se haya perdido entre la habitación y el almacén. Cualquier discrepancia se registra, porque por cada unidad de propiedad responden personas concretas. En el inventario policial aparecen números, designaciones convencionales de maletas, cajas, bultos. Se indican las dimensiones, el peso aproximado. A veces una breve descripción del contenido. Pero entre estos apuntes no está esa misma maleta secreta, de la que luego escribirán periodistas y aficionados a las conspiraciones. En los documentos simplemente no existe. Este hecho es importante. Si la maleta no figura en la lista oficial, desde el punto de vista del sistema, nunca pasó a manos de la policía. Significa que o bien no estaba en la habitación en el momento del inventario, o bien se saltó el procedimiento estándar. Ambas opciones golpean la popular historia sobre la misteriosa incautación. Luego sigue la verificación por la línea del hotel. Los registros de archivo del hotel confirman: tras Tesla figura una cantidad determinada de equipaje, y coincide con la que está indicada en el formulario policial. Tampoco hay en esos documentos ninguna maleta de sobra que de pronto haya desaparecido. En el informe que se adjunta al expediente se señala por separado: no se han detectado discrepancias entre el inventario del hotel y el inventario policial. Esta es una formulación del documento y significa una cosa sencilla: desde el momento de la muerte de Tesla hasta la entrega de las pertenencias a los organismos estatales, la composición del equipaje oficialmente no cambió. Esta conclusión corta por lo sano el mito de la maleta con los planos del arma de represalia o de la instalación de transmisión global de energía. Si hemos de creer a los documentos, la policía no confiscó nada más allá de lo que ya se encontraba en la habitación y figuraba en la lista del hotel. Más tarde entra en juego la Oficina de Bienes Enemigos. Una estructura que, tras la muerte de Tesla, obtiene el derecho de ocuparse de su legado como propiedad de un ciudadano de otro país. Pero también en sus documentos el apoyo se basa en ese mismo inventario inicial. Es precisamente él quien marca el esqueleto de todos los bienes con los que se trabaja después. Resulta un hecho contundente. Toda la historia posterior sobre la maleta desaparecida no encuentra apoyo ni en el archivo de la policía, ni en los documentos del hotel, ni en los informes de los organismos estatales. En la realidad jurídica existe un conjunto de cajones y cajas con papeles, instrumentos y efectos personales, pero no existe un objeto aparte que pudiera llamarse el principal portador del secreto de Tesla. Sobre el fondo de esta documentación seca, la imagen de la maleta perdida con energía gratuita para todo el mundo parece ya no una pista, sino una leyenda tardía. El legado de Tesla realmente documentado no es un único contenedor mítico, sino un montón de carpetas, esquemas y notas esparcidos en varias cajas, que luego revisarán personas completamente distintas. En el inventario posterior de las pruebas materiales aparece una posición adicional. La versión oficial hace agua exactamente en el punto en que en el archivo aparece una caja de más, que no debería existir. En el inventario ampliado, elaborado ya después del primer desmontaje de las cosas de Tesla, aparece una nueva línea, una caja adicional con papeles de contenido técnico. En las listas tempranas no figura, solo queda registrada en un documento posterior, que ya no fue rellenado por la policía, sino por empleados de un organismo federal. Es importante porque el inventario policial inicial se consideraba el estándar de oro. A él se remiten todo el tiempo como punto de partida, pero el hecho del segundo inventario muestra que el conjunto de cosas de Tesla cambia documentalmente en el transcurso del caso, y que lo que se recibe primero para su custodia y aquello con lo que finalmente trabajan los peritos no es lo mismo. En una de las cartas oficiales de la Oficina de Bienes Enemigos, se dice directamente que parte de los documentos de Tesla fue reclasificada y reunida después de la incautación inicial. Esto significa que las cajas fueron abiertas, el contenido fue trasladado y el orden fijado en el acta policial fue vulnerado por los propios funcionarios del Estado. Para la huella de energía libre esto es crítico. Si el orden ha sido alterado, entonces lo que pudo desaparecer no fue la maleta como objeto,
sino el fajo de documentos extraídos de distintos lugares y reunidos en un paquete aparte. Los papeles pudieron irse no como un objeto misterioso, sino como un conjunto de uso interno, que no está obligado a figurar en los inventarios generales. En ese mismo expediente de archivos se encuentra un informe sobre la transferencia de parte de los materiales a un peritaje realizado por un especialista en altas frecuencias, cuyo nombre está tachado por la censura. El documento registra lo siguiente: del conjunto general de papeles se ha separado una selección de apuntes sobre oscilaciones eléctricas y dispositivos transmisores, y ésta se retira temporalmente del fondo principal. El hecho de la entrega para peritaje queda confirmado por el recibo de recepción, pero en el expediente no consta un recibo de devolución del paquete completo. En los inventarios de un periodo posterior ya figura un número menor de unidades de conservación que el indicado en el acta inicial de selección para la comprobación. No es una suposición, son cifras. La cantidad de carpetas y cuadernos en el informe sobre la transferencia para su análisis es mayor que en el inventario final de materiales científicos de Tesla, elaborado varios años después. Parte de los documentos que el Estado confiscó oficialmente para su estudio simplemente no vuelve al listado general. Paralelamente, en otro archivo aparece un informe de un ingeniero del Departamento Militar, donde se habla de la ausencia de valor práctico del método propuesto de transmisión de energía a grandes distancias y de la existencia de lagunas teóricas. El texto del informe está, pero los anexos a los que hace referencia no se encuentran en ninguna de las carpetas de negocios consultadas. En el propio informe se indica que las conclusiones se han hecho a partir de los resultados del estudio de los manuscritos originales y de los cálculos del señor Tesla. Se trata de una referencia directa a un conjunto concreto de datos que en algún momento estuvo a disposición de los organismos estatales y era accesible para su análisis, pero cuyo rastro en los libros de registro se pierde. La coincidencia en el tiempo sugiere una conexión sencilla. Primero se registra una caja adicional con papeles técnicos, luego parte de los documentos pasa a manos de especialistas, y después, en la versión oficial de la historia, queda solo el informe sobre la falta de perspectivas de las ideas de Tesla, pero no los propios cálculos en los que se basaron para decidirlo. Así se derrumba la acogedora leyenda sobre la total ausencia de huellas o la retirada total del misterioso maletín. Los documentos existieron. Fueron estudiados. Se redactaron informes sobre ellos. Pero hasta los archivos actuales ha llegado ya una versión filtrada de la herencia de Tesla, en la que los eslabones clave de la energía distribuida gratuitamente pudieron desaparecer no de forma espectacular, sino silenciosamente y por medio del papeleo. En otra recopilación cronológica de materiales del mismo año se señaló una coincidencia. En cierto año, en el archivo de Tesla aparece de pronto una caja adicional con documentos, y unos años después de la descripción desaparecen decenas de sus páginas. Hay un acta de selección. Del fondo principal sacan toda una colección de registros sobre oscilaciones eléctricas y dispositivos transmisores. Eso está documentado. Hay cifras exactas, hay firmas, no son rumores, sino un documento que se puede poner sobre la mesa. Luego, el expediente se envía a peritaje. Y eso también está confirmado con un acuse de recibo, empleado concreto, fecha concreta, lista de unidades de conservación. Pero ya no hay acuse de recibo de la devolución completa. En el expediente hay un agujero allí donde debería estar la marca recibido de vuelta. Al cabo de unos años aparece un nuevo inventario, más tardío, de los materiales científicos de Tesla. Y allí las cifras ya son otras. La cantidad de carpetas y cuadernos es menor que en el acta original de entrega para revisión. Esto se ve en las líneas. Había tantas. Se han vuelto menos. Parte de lo que el Estado retiró oficialmente para su estudio no ha sido devuelto al listado general. Paralelamente, en otro archivo aparece un informe de un ingeniero del Departamento Militar. En él, negro sobre blanco, la ausencia de valor práctico del método propuesto de transmisión de energía a grandes distancias y la presencia de lagunas teóricas. Se trata ya de una evaluación realizada a partir del trabajo con los datos técnicos. En el texto del informe hay una referencia a los manuscritos y cálculos originales del señor Tesla. Es decir, el funcionario no fantaseaba. Tuvo en sus manos cuadernos y esquemas concretos. Pero los propios anexos a los que se refiere no aparecen en ningún expediente revisado. En los inventarios no figuran esas hojas, y en las carpetas solo está la conclusión desnuda. Por las fechas todo coincide casi al milímetro. Primero en los libros de registro se consigna una caja adicional con papeles técnicos, luego parte de ello se envía a peritaje. Después de eso queda el informe sobre la falta de perspectivas del método de transmisión de energía.
Pero no quedan los propios cálculos en base a los cuales se tomó esa decisión. La cadena se ve claramente por los años y las firmas. Así se rompe el cómodo cuento de que no hubo ningún rastro, o de que la misteriosa maleta simplemente se disolvió. Rastros hay, y son varios: el acta de selección, el recibo de entrega, el informe de servicio. Esto significa que los especialistas del Estado realmente trabajaron con la idea de la transmisión inalámbrica de energía. Y no la descartaban como un delirio. Como resultado, hasta nuestros días llega ya no todo el conjunto, sino una versión editada del legado de Tesla. En ella queda oficialmente fijada la conclusión sobre la inutilidad de sus esquemas. Pero no se han conservado en sí mismos los esquemas. Si en algún lugar se describían métodos prácticos de distribuir la energía no como mercancía, sino como servicio sin contador. Esas páginas pudieron desaparecer no en una enigmática historia sobre un cofre perdido, sino en un procedimiento silencioso y rutinario de limpieza de archivo. En otra recopilación cronológica del mismo año figura una nota breve, pero reveladora, sobre materiales adicionales relativos a la transmisión de alta frecuencia, enviados a un fondo cerrado sin indicación de un listado detallado. Y este es otro trazo que muestra cómo parte del trabajo real de Tesla se retira de la escena pública hacia una zona donde ya nadie lo verá. En el inventario de archivo contiguo del mismo año, se registra una posición similar. En un informe estatal sobre Tesla está escrito negro sobre blanco que su método de transmisión de energía no tiene valor práctico y contiene lagunas teóricas. No es un rumor ni un relato de segunda mano, sino una conclusión oficial basada en los resultados de una pericia. En ese mismo texto se indica directamente: el experto se basa en los manuscritos originales y los cálculos del señor Tesla. Significa que, sobre la mesa del funcionario, no había extractos copiados, sino cuadernos de trabajo vivos, esquemas y fórmulas. Esto es importante, porque la refutación se construyó sobre documentos reales y no sobre las conjeturas de alguien. Pero cuando los investigadores llegan a los anexos a los que él se refiere, allí no hay nada. En el inventario no hay ni una sola hoja con cálculos. Solo el propio informe. En las carpetas figura la conclusión sobre la falta de perspectivas del método y los esquemas originales, a partir de los cuales se tomó esa decisión. Han desaparecido. Hecho, en el expediente hay una referencia a documentos que ya no están en el expediente, por las fechas. Todo se alinea en una sola línea. Primero, en el libro de registro aparece una anotación sobre una caja adicional con materiales técnicos de Tesla. Luego, en otro documento departamental, parte de esta caja se envía para consideración a los especialistas del perfil correspondiente. Después de eso, ya con una fecha posterior, aparece un informe con una evaluación negativa, pero sin los propios cálculos. Vemos una cadena: recepción, transmisión, conclusión. Pero aquello que estaba entre medias ya no regresó. Esta cadena rompe el cómodo mito de que no quedó ningún rastro, o de que la misteriosa maleta de Tesla simplemente desapareció. En los expedientes hay un acta de selección de materiales, hay un recibo de la recepción de la caja, hay un informe de servicio con los resultados del análisis. Hecho, los peritos del Estado realmente estudiaron el proyecto de transmisión inalámbrica de energía y plasmaron sus conclusiones en documentos, en lugar de desecharlo como las fantasías de un solitario. En consecuencia, nos llega un legado mutilado. En él queda fijado oficialmente el veredicto: el método no sirve, pero las propias justificaciones técnicas, que podrían haber refutado o, por el contrario, respaldado ese veredicto, están ausentes. Esto es importante, porque cualquier evaluación resulta imposible de verificar. Vemos la sentencia, pero no vemos el caso sobre el cual fue dictada. En una de las revistas cronológicas de ese mismo año, figura una breve anotación sobre materiales adicionales sobre transmisión de alta frecuencia, transferidos a un fondo cerrado sin descripción detallada. No hay listado de hojas, no hay transcripción del contenido, solo una formulación general y el número del expediente cerrado. Hecho, una parte de los documentos sobre el tema pasa a un régimen de acceso restringido, y no entra ni en los catálogos abiertos ni en los legajos habituales. Al lado, en el inventario vecino del mismo periodo, aparece otra línea similar. De nuevo una indicación de materiales sobre instalaciones de alta frecuencia. De nuevo la transferencia a un fondo especial. De nuevo sin un listado detallado. Vemos un patrón que se repite,
Todo lo que concierne a la realización práctica de la transmisión inalámbrica de energía se aparta del archivo público y se disuelve en depósitos cerrados. De aquí se desprende una conclusión sencilla. La versión oficial sobre la inutilidad de las ideas de Tesla está fijada documentalmente, mientras que aquella parte de su trabajo donde podían encontrarse esquemas operativos de distribución masiva de energía figura en los documentos como existente, pero es sistemáticamente retirada del acceso abierto. Esto ya no es una leyenda sobre el baúl desaparecido del genio, sino un rastro en papel registrado, que se interrumpe justo allí donde comienzan los métodos reales para convertir la energía no en mercancía, sino en recurso común. En el siguiente expediente por fecha del mismo fondo se registra una repetición. La versión oficial hace agua no por teorías de conspiración, sino por las secas firmas en documentos reales. En uno de los archivos federales hay un expediente donde se dice en texto directo: se han incautado los materiales de Tesla sobre la transmisión inalámbrica de energía. Se ha levantado un acta de selección. Consta el número de la caja y las firmas de los responsables. Esto es importante porque en la historia de masas sigue circulando la imagen de la maleta desaparecida. Mientras que en los documentos no desaparece a ninguna parte, la reciben, la registran y la envían para su análisis conforme a todas las normas del organismo. En ese mismo caso, hay un informe oficial de los peritos. Escriben oficialmente que el método de transmisión inalámbrica es inimaginable para su aplicación práctica y no responde a los requisitos de viabilidad económica. Esto es importante, porque la formulación ataca no solo a la física, sino también al dinero. En la conclusión tienen en cuenta directamente no solo la operatividad, sino también cómo encaja ese sistema en el modelo de beneficio existente. Al mismo tiempo, en el legajo faltan los propios cálculos a los que se refieren los expertos. En el texto del informe se mencionan anexos, esquemas y tablas, pero en el expediente no están. En su lugar figura la nota «Véase en custodia especial». Esto es importante, porque jurídicamente la conclusión existe, mientras que la base para esa conclusión pasa a otro contorno de acceso, donde no puede ser verificada ni por ingenieros independientes ni por historiadores. Un registro separado de la correspondencia entrante de la misma institución consigna: se han recibido materiales adicionales sobre la transmisión de alta frecuencia, enviados al fondo cerrado. Allí figura el número del paquete, la fecha, la firma, pero no hay descripción del contenido, solo el tema general. Esto es importante, porque formalmente el Estado reconoce la existencia de la continuación del trabajo de Tesla en este ámbito, pero de inmediato lo saca del circuito documental ordinario. En la siguiente anotación por fecha de ese mismo diario, vuelve a aparecer la formulación sobre los materiales sobre instalaciones de alta frecuencia, con la misma ruta. Al fondo especial, sin inventario de hojas. El hecho se repite al cabo de un breve intervalo. Esto es importante, porque ya no se trata de una casualidad aislada, sino de un procedimiento establecido. Todo lo que esté relacionado con el aspecto práctico de la transmisión de energía sin cables pasa automáticamente a un régimen cerrado. En el inventario del fondo cerrado de ese año solo figuran unas líneas secas. Expediente sobre la cuestión de la transmisión inalámbrica de energía. Materiales adicionales sobre sistemas de alta frecuencia. Sin descifrado. Sin anotaciones. Solo números de expediente y un sello de restricción. Esto es importante porque los propios títulos confirman la vinculación temática con los proyectos de Tesla. Pero el acceso al contenido queda bloqueado ya a nivel de la descripción. En el archivo paralelo abierto del mismo periodo queda solo un rastro clave: el veredicto final sobre la inadecuación del método, sin el conjunto completo de anexos en los que, supuestamente, se basa dicho veredicto.